Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Bienvenidas, queridas hermanas y amigas de Mujeres en la Verdad. Qué bueno que están nuevamente con nosotras y en esta época tan hermosa de Navidad, celebrando, ¿verdad?, el nacimiento del Salvador. Y justamente ese es el tema que traemos hoy, la Natividad o la Navidad, el tiempo en que realmente llega al mundo el Hijo de Dios. Este programa es una producción del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta emisora. Le recordamos compartirlo, darle a me gusta y suscribirse al canal de YouTube de Radio Eternidad. Yo soy Ruth Delany Almonte y hoy conmigo se encuentran Lupe de Guzmán. Una vez más, amadas, qué bueno, es un gozo y alegría siempre compartir con ustedes y más ahora en tiempo de Navidad, esperando que nuestro Señor sea propicio en cada uno de nuestros hogares. Janet Lisgot, bendecida también de poder en esta mañana hablar sobre el nacimiento de nuestro Dios. Amén. Y vamos a comenzar hablando de qué significa natividad o Navidad. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de esta celebración? Sí, el término Navidad o Natividad proviene del latín nativitas, que significa realmente nacimiento. Sí. Dice que haciendo alusión de una manera directa a Jesús, que nació de José y María en Belén. O sea que es específico este término para el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. La Navidad es más que luces, bebidas, tiempos de amigos, de familia. La Navidad es Cristo. Amén. Más que comida, más que arbolitos, fiestas y compras. Casi todo el mundo entero piensa. Sí. Los regalos del día 25. La verdad es que la Navidad es el momento más importante de la historia. Así es. Aunque algunas personas no quieren reconocerlo, la historia se divide en antes y después de Cristo. O sea, él marca la historia y la ha seguido marcando. Y es el evento más importante en toda la historia de la humanidad, porque es cuando Dios vino en la persona de su Hijo aquí a esa tierra a reconciliar al hombre pecador. Y no se trata de pesebres como vamos a hablar en esta mañana. No se trata de los pastores, ni de los ángeles, ni de todas esas personas que estuvieron ahí en el momento de su nacimiento, sino que se trata de cuál fue el objetivo. Y el objetivo era Dios venir aquí a este mundo a redimir a la humanidad. Dios envió a su Hijo Jesucristo en forma de bebé. Dios dejó su gloria y vino acá para redimir, para reconciliar al hombre con Dios. Dios se encarnó, se hizo hombre por amor a nosotros, por amor a la humanidad. ¿Y cuál fue el motivo? Bueno, Él sabía que nosotros mismos, no podíamos salvarnos. Nuestra condición nos impedía eso. Entonces Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y esto fue por un amor incondicional. El amor del Señor por nosotros no tiene límites. Él necesitaba venir acá para hacernos sus hijos. Y pensar en el nacimiento de Jesús, que es lo que nosotros vamos a estar hablando en este día, es reconocer que Dios dejó su gloria. Sí. Cualquiera hubiera dicho, no, pero ¿para qué yo voy a ir a la tierra? No, Dios dejó su gloria. Y mientras estuvo aquí en la tierra, nos modeló, nos dejó un ejemplo de qué manera, cómo nosotros debemos de vivir. Pero luego de 3 años, Él fue crucificado. Fue crucificado por ti, por ti, por mí, por nuestros todos pecados. Nosotros, por nuestros pecados. Pero Él no se quedó allí, sino que resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Y para todos nosotros, una de la esperanza de gloria que nosotros tenemos es que Él va a volver.
Amén. Él va a volver, pero ya no como un niño, sino con todo su poder, con toda su gloria, a buscar a su iglesia, a buscar a sus hijos. Sí. Ese es el verdadero significado de la Navidad, lo que da origen a la Navidad, el nacimiento de ese Salvador que la humanidad necesitaba. Así es. ¿Y dónde comienza esta historia, Lupe, de este nacimiento en la palabra? Bueno, esta historia se remonta a Génesis, capítulo 3, versículo 15, que es cuando Dios hace la promesa de que enviaría a ese Salvador. Al acontecer el hecho de la caída con Adán y Eva, pues Dios tenía su plan de cómo nos iba a salvar y hizo esta promesa que dice que pondré hostilidad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Y lo confirma Gálatas también en el Nuevo Testamento, cuando dice que ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes, sino que dice, como si hubiera muchos, sino que dice a tu descendencia. Hablando de Cristo, amados. Es Cristo cuando se refiere en este pasaje a tu descendencia, es Cristo. Entonces, es bueno que nosotros sepamos que esto no fue algo que ocurrió de repente, de sorpresa, sino que estaba en el plan de Dios enviar a su Hijo en determinado tiempo, en medio de determinadas personas y de determinadas circunstancias. Isaías también lo profetizó. Isaías 7, capítulo 14, verso 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y en el capítulo 9, del 1 al 7, es un pasaje muy conocido por todos los creyentes, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. O sea que fue profetizado el nacimiento de este Salvador. Fue profetizado. Pero con muchos detalles. Muchos. O sea, detalles sobrenaturales. La Virgen concebirá. O sea, algo que no había, algo imposible de que ocurriera si no era con la intervención divina. Divina. Y en Lucas vemos este cumplimiento. En el capítulo 1 de Lucas vemos, en el versículo 34 al 35, dice, entonces María preguntó al ángel, ¿cómo será esto? El ángel hablándole de que iba a concebir del Espíritu. Ella entonces dice, pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Mateo lo confirma también. O sea, en los evangelios podemos ver el detalle. Dice Mateo 1, 22 y 23, todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea que se anuncia su nacimiento, se profetiza, ¿verdad? Pero también se cumple, es cumplido. Porque fíjate que Miqueas dice, en el capítulo 5:2, dice, pero tú, oh Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Hasta el lugar, todo fue dicho de nuestro Señor. Pero cosas inconcebibles, una virgen, una ciudad sin importancia, iba a albergar el nacimiento del rey. Así mismo. ¿Y qué características iba a tener ese rey? Y que desde cuyos orígenes vienen desde la eternidad. O sea, que vemos un principio cuando se hace hombre en el vientre de María. Dios hecho hombre, concebido en el vientre de María, pero el mismo Dios hecho hombre. Él no tiene, o sea, viene desde la eternidad y hasta la eternidad. Y es en medio de estas profecías que se acercan los sabios del Oriente para ver a
al Señor. Sí. Y lo describe en Mateo 2, del 3 al 6, que dice que cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Uh-huh. En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo escrito en el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. El rey Herodes conocía la profecía y cuando se le anuncia, sí, ¿verdad? Cuando los pastores van y los pastores no, los sabios, los sabios, sí, o los magos van y le conocemos. anuncian, entonces ya él dice, oh, pudo haberse cumplido la profecía en este momento. Sí. Y nosotros hemos visto acá diferentes profecías que Lupe está leyendo, diferentes épocas, con siglos inclusive entre una y otra. Pero todas estas profecías lo que apuntan es al Salvador expiatorio, aquel que venía para traer paz al mundo y la vida eterna que todos necesitamos. Y uno pudiera preguntarse, ¿por qué Dios no lo hizo de otra manera? ¿Por qué Dios permitió que su hijo viniera, muriera de una forma tan vil, sacrificado en una cruz? Y hay una sola respuesta, solo por amor. Amén. Y uno de los versículos más conocidos en todo el pueblo cristiano es Juan 3:16. Yo creo que hay pocos cristianos que no se sepan este versículo de memoria, ¿verdad? De tal manera. O sea, es tan grande que no había manera de describir ese amor y simple ponen de tal manera. Sí. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y cuando nosotros vemos tal sacrificio, cuando nosotros vemos a ese Dios que dejó su gloria y vino aquí, nació, vivió como hombre, murió por nosotros, tenemos que preguntarnos, ¿qué hemos hecho nosotros con ese sacrificio? Hemos tomado ese regalo de la salvación que Dios nos dio al morir en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios. ¿Lo hemos hecho? Eso quizás es una buena pregunta para hacernos en el día de hoy. Así mismo. Así es una pregunta que internamente cada uno debe hacerse, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿cómo continúa la historia, Lupe? Sí, en Lucas, en el capítulo 2 de Lucas, en el pasaje del 2 al 20, es interesante ver los detalles que se mencionan en la historia del nacimiento de Jesús. ¿Qué pasó esa noche? Esa noche. En que nació noche. el Salvador. Dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Desde ya vemos que esto no es coincidencia ni casualidad. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se le cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Fíjate cómo el Señor arma todo un acontecimiento histórico, político, social, un empadronamiento. Es que su para voluntad poder, siempre va a ser hecha. Para poder llevar justamente a hacia José, Belén. Sí. a donde debía Así nacer mismo. el Salvador. Y Dios es tan sabio. Mira, hay varias situaciones en la Biblia que los hombres no hemos podido determinar cuándo acontecieron, pero sí se sabe que sucedieron. Sí. Y el nacimiento de Jesús no se ha podido establecer una fecha específica de cuándo fue. Se han hecho cálculos estimados que por el nacimiento de Juan, que por el servicio de Zacarías, le tocaba servir en tal fecha, entonces era cada cierto tiempo. Entonces se estima que Jesús pudo haber nacido en septiembre o pudo haber nacido en junio, en abril o marzo. Marzo y abril. Entonces, pero no se ha podido determinar.
No se ha podido determinar. Pero eso no resta importancia al hecho en sí. Nada. Lo importante es que nació. Lo importante es que nació y la historia lo registra. Sí. Y entonces, Janet, ¿cómo Dios sigue dándonos detalles de esta historia tan hermosa? ¿Cómo Dios da a conocer este nacimiento? Lo hace igual como Él lo hace siempre, de forma tal que se sepa que es Dios el que está orquestando todo. Amén. Y este nacimiento fue anunciado de manera sobrenatural. Sí. Belén era una pequeña aldea. En las afueras, generalmente en las noches, habían pastores. Muchos de esos pastores estaban con esos mismos animales que muchas veces eran del templo. Estaban los pastores ahí con sus ovejas, muchas de ellas para ser sacrificadas en el templo. Y entonces, de repente, era una noche normal, quizás quieta, callada, y de repente dice Lucas 2, del 10 al 11, el ángel les dijo, se le apareció un ángel. Ustedes se imaginan, vamos a tratar de ser uno de esos pastores. Estamos tranquilos, una noche oscura, y de repente aparece un ángel, una luz. Y el ángel les dijo, no temáis. Yo estuviera corriendo todavía. Yo también. Y el ángel les dijo, no temáis. Él vio su corazón, porque yo os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Vamos a hacer una breve pausa para que tú nos sigas contando lo que pasó esa noche tan hermosa. Volvemos en breve. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Estamos de vuelta con Mujeres en la Verdad y nos quedábamos antes de la pausa viendo esa historia tan hermosa, lo que pasó la noche cuando aparece un ángel, que Janet dijo que quería salir corriendo, hubiera sido ella y sale corriendo, yo también, pero qué precioso, aparece un ángel. Y luego una multitud de ángeles, muchos ángeles. Y dice Lucas 2:14 que ellos cantando decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así. O sea, ¿cuál era el anuncio? Que había nacido el Salvador, había nacido aquel que iba a traer la paz, aquel que iba a reconciliar al hombre con Dios. Y cuando los pastores reciben esa noticia, no se quedan ahí, no dicen, bueno, puede ser, no, fue algo sobrenatural, para que ellos supieran que era el mismo Dios que estaba mandando ese mensaje. Así que ellos decidieron, bueno, vamos con urgencia a ver el Salvador que nos están anunciando estos ángeles. Y los pastores dijeron, vámonos a Belén, vamos a ver lo que está ocurriendo allí. No se podían quedar indiferentes ante un acontecimiento como ese. Y cuando llegaron, encontraron a María, a José y al niño en un pesebre. Y seguro que se asombraron tanto de ver la condición, a dónde llegaron, mira dónde nació el Mesías. No era en el palacio, en el pesebre. Hay un lugar muy humilde, quizás el más humilde, rodeado de pajas, de animales. Y dice Lucas 2, del 15 al 16, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron, pasemos pues a Belén. Y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente. O sea, su respuesta fue rápida. Sí. Nos anunciaron ya que nació el Mesías, que nació el Salvador del mundo. Vamos a ir a verlo. Ojalá que esa siempre sea la respuesta cuando las personas oyen de Dios, que de manera apresurada digan, vamos al Salvador. Amén. Así es. Eso fue una noche grandiosa, una noche sin igual. Noche en que el Salvador se manifestó a la humanidad como un ser humano. Ahí se cumplió la profecía cuando dice, pero me preparaste cuerpo. O sea, Dios en su infinita misericordia, en su justicia, porque como mencionaba Janet ahorita, Dios se hizo hombre, pero no había un sustituto
perfecto para el sacrificio que se requería, puesto que ninguno de nosotros había dado la talla. Entonces, él mismo había sido determinado por el consejo de Dios de que iba a padecer en la cruz, de que él iba a nacer para morir en la cruz por los pecadores. Y qué importante para nosotros los creyentes poder tener en cuenta en esta celebración la verdadera Navidad, que es Jesús, que es nuestro Salvador, Cristo. Estos pastores maravillados, no me alcanza la imaginación para identificar lo que pudieron experimentar al ver esta grandiosa manifestación, porque ellos, se menciona que ellos estaban esperando, al igual que Simeón, al Señor también. O sea, ellos tenían en su corazón, se cree que ellos tenían en su corazón también esta expectativa de esa espera del Salvador. Entonces ellos, al ver esto realidad, ellos esperaban un rey. Sí. Claro, porque no lo esperaban de esa manera. Iba a venir un pesebre. Cuando ellos quizá ven porque ellos creyeron, porque el ángel le había dicho, lo encontrarán el niño envuelto en pañales. Entonces ellos al verlo confirmaron y dice que se postraron y adoraron al Señor. Claro, esto siempre será sobre una manifestación gloriosa del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque no hay quien pueda ver a Dios si el Espíritu Santo no se lo muestra. Entonces, es bueno que nosotros valoremos, como decía Janet, sepamos y demos gracias a Dios por este acontecimiento, porque el Salvador vino al mundo. Entonces, podemos seguir viendo que no solamente a los pastores. Sí, eso iba a preguntar, porque hubo otras maneras, ¿verdad?, de que se manifestara este gran hecho. Este grandioso evento. Sí, dice que los magos o líderes del Oriente, ellos dicen que probablemente eran de algún lugar de Mesopotamia, cercano a la ciudad de Babilonia. Lo más probable es que fueran astrónomos que descubrieron una rara estrella que indicaba el tan largamente esperado nacimiento del rey judío. Los magos hicieron el largo viaje después de ver la estrella en su país de Oriente, y al entrar en Jerusalén preguntaron, lo registra la Escritura en Mateo 2:2, ¿dónde está la ley de los judíos? ¿Dónde está la ley de los judíos? Dicen, porque su estrella hemos visto. ¿Dónde está el rey de los judíos? Perdón. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, Janet, son los magos los que van donde Herodes, el rey de Herodes, a darle a conocer esta noticia. Sí. O sea, estaba naciendo el Salvador del mundo y estaba Herodes, que pensaba que era el principal, pero Dios no lo escogió a él. Escogió unos pastores y escoge a personas inclusive que no eran ni siquiera del pueblo de Israel para venir a adorar al Señor Jesús. Sí. Y ellos vienen con su ofrenda. Vienen con mirra, vienen con incienso, vienen con oro. Y cada una de ellas tiene un significado. La mirra era un perfume costoso en esa época. Y lo que nos indica a nosotros es que él no vino a vivir, sino a morir. ¿Por qué? Porque la mirra se usaba cuando una persona moría. Ellos hacían todo un ritual, lo bañaban con perfumes. La mirra era parte de esto. Y lo que esto nos estaba indicando era que él no venía a vivir, sino a morir por la humanidad. La selección de ese regalo, esa significación que tiene también es parte de la intervención del mismo Dios. Así es. ¿Verdad? Sí. Para que se pudiera entender lo que significaba ese nacimiento. Así es, sí, así mismo. Sigue el incienso, que dice que tiene un papel importante en el culto judío, el culto judío que se realizaba en el templo. Cuando los sacerdotes lo rociaban sobre los carbones encendidos del altar de oro, el fragante humo ascendía hacia arriba, simbolizando la ofrenda de sus oraciones. Entonces el incienso apuntaba proféticamente al papel de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Así es. Es algo, ¿verdad? Es sobrenatural. Lo que está aconteciendo tiene un significado, no fue al azar. Dice que el oro puede parecer un regalo no apropiado para un niño que había nacido en un hogar tan humilde. Así. Pero era un regalo digno de un rey.
Y esto es realmente lo que quiere, lo que implica que él era un rey. Por eso el regalo en oro. Lupe, oro, incienso y mirra. Es que, Lupe, la noche que Jesús nació, se estaban desarrollando en Belén las actividades cotidianas. Pero esa fue la noche que ha marcado, como dijimos al principio, la humanidad, la noche que algo grande sucedió. Fue una noche, me imagino que solitaria, cuando nació el niño Jesús. Ahí no había nadie esperándolo. No es como cuando uno de nuestros hijos, por ejemplo, va a dar a luz y lo esperamos y mandamos a hacer que la toallita bordada y estamos ahí esperando al niño. Nadie lo estaba esperando, solamente estaba ahí la madre y José. María y José eran los únicos que estaban ahí. No había una mesa bonita con comida para esperar al rey. Para celebrar. Pero el cielo sí estaba expectante, porque estaba naciendo Dios. El cielo se abrió, vinieron los ángeles, Dios trajo a los magos. Entonces, sí, el pueblo no lo estaba esperando, pero sí, fue el nacimiento glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día está pasando lo mismo que estaba pasando en ese momento. El pueblo hoy no está esperando, no está buscando al Salvador del mundo. Así como fue desconocido el nacimiento en ese tiempo, también hoy día sigue pasando lo mismo. Las personas viven de espalda a Dios y no quieren reconocer a ese Salvador que vino para hacer la paz entre Dios y nosotros. Este no fue un día cualquiera. No fue un día cualquiera. No fue un día común, fue el día que nació el Salvador del mundo. Y podemos decir gloria a Dios por ese día, porque por ese nacimiento, por su vida, por cómo Él vino y murió por nuestros pecados, hoy nosotros tenemos paz para con Dios. Y así como hemos visto que se profetizó de tantas maneras el nacimiento de ese Salvador y que llegó para la humanidad de manera inesperada, un día cualquiera, como dice Janet, así también se anuncia el regreso de ese Salvador. Aleluya. También se ha profetizado su retorno y también la palabra nos dice que vendrá así, que no sabemos día ni hora, de repente, pero así como fue conocido, porque el mismo Dios se encargó de que se supiera que el Salvador del mundo había nacido, igualmente hubo señales. Así mismo la palabra nos dice que habrán también señales. Y sabremos cuando Él regrese que ha vuelto el Rey de Reyes. Amén. Y el Señor de Señores. Y ya no será con este ejemplo de humildad, de fragilidad que es característico de los hombres en un pesebre, sino que Él vendrá con toda su gloria. Con toda su gloria, como Rey glorioso. O sea que estemos apercibidos. Ru, para nosotros preguntarnos si ese niño que nació en Belén ha nacido en nuestro corazón. Amén. Esa pregunta si ha nacido en nuestro corazón, si nosotros hemos tomado el regalo de la salvación y lo hemos hecho nuestro, si esa gloria que resplandeció esa noche ha resplandecido en nuestra vida, si nosotros le hemos considerado y reconocido a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Así es, Lupe. Así es. Algo que añadir ya para finalizar. Que valoremos, que apreciemos, que como creyentes aún más nosotros nos esforcemos por tener pendiente este acontecimiento. Y como tú trajiste, Ruth, que pensemos también, que estemos expectantes de esa segunda venida de nuestro Salvador y Señor, que ya no vendrá con relación con el pecado, sino que vendrá reinando en justicia, y dará a cada uno conforme a su obra. Entonces es importante que nosotros valoremos a nuestro Señor, que le demos a conocer que en esta celebración Él esté presente y nosotros recordemos que ese niño que vino un día a salvarnos, se hizo hombre, creció, murió en la cruz y resucitó con poder. Y Él está sentado a la diestra del Padre. Y dice que Él intercede por nosotros día y noche. Él está intercediendo por nuestras vidas. Él regresará y tomará a su iglesia. Y ya en otros programas quizás podamos hablar con más detalle de eso que acontecerá.
pero hoy que lo recordemos. Esa es nuestra esperanza, como dicen las Escrituras. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Janet, ¿puedes orar, por favor, para despedirnos? Amado Señor, gracias, Padre, porque dejaste tu gloria, dejaste el cielo, dejaste el trono para venir aquí a morir por amor. Gracias por amarnos. Gracias por morir en nuestro lugar. Gracias por regalarnos esta salvación que hoy nos hace hijas tuyas. Y aquí de manera especial hoy imploramos para el corazón, para presentarte el corazón de nuestras creyentes, Señor. Que si alguna de ellas aún no te ha conocido, hoy es el día propicio, hoy es el día de salvación. Gracias, mi Señor, por este tiempo que tú nos has regalado. Amén. 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 Así concluimos este espacio, pidiéndole al Señor que las bendiga y que Él pueda nacer en este día en sus corazones, como nació hace muchos años, ¿verdad?, para darnos salvación y vida eterna. El Señor esté con ustedes. Nos vemos en un próximo Mujeres en la Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.